Hola y sé nuevamente bienvenido a este canal, soy Tati. Hoy te traigo la historia de Teresa Korn. En lo personal me ha dejado asustada el ver cómo esta mujer torturó a sus hijos hasta llevarlos a la muerte. Si quieres saber más de este caso, pues sigamos viendo este video. Teresa Jimmy Francis Cross nació el 12 de marzo de 1946 en Sacramento, California, en el seno de una familia de clase media. Era la menor de dos hijas y según los testimonios su infancia fue feliz. Fue así como a finales de la década de 1950 la felicidad en su hogar se vendría abajo. A su padre le detectaron Parkinson y esto hizo que él dejara de trabajar. Le hicieron una cirugía en la cual contrajo esta enfermedad y a su madre no le quedaría otro remedio que hacerse cargo de su familia. Entonces en todo ese proceso, en el estrés que ella tenía, sufriría un ataque al corazón y moriría en los brazos de Teresa, haciendo un trauma más para esta niña, la cual hasta ahora iba a cumplir sus 15 años de edad. Luego de todos estos sucesos, ella conoció a Clifford Sanders, un hombre que era 5 años mayor que ella. Y fue en 1962 que ella dejaría sus estudios para casarse con este hombre. Este sería el primero de 4 matrimonios que ella tendría, y aquí fue donde ella procreó a su primogénito Howard. Según informes mencionan que este matrimonio sería un desastre, era un matrimonio abusivo en donde aparte de haber maltrato verbal también había maltrato físico. La pareja peleaba con frecuencia y era muy conocido que este esposo, aparte de ser un alcohólico, también abusaba de ella físicamente. Tanto acto que sucedía en este matrimonio hizo que Teresa tuviera desconfianza de su esposo, a tal grado que ella mencionó que aparte de lastimarla a ella también le era infiel. Incluso un día después de que ya no aguantaba todo este maltrato, decidió ir a poner una denuncia a la comisaría. Se presentó ante los agentes, les comentó lo que le había sucedido, compartió su historia, pero al final decidió retirar los cargos. La situación en esta casa ya no se aguantaba, hasta que el esposo decidió dejar a Teresa y le informó que él se marcharía de este lugar. En aquel momento, Teresa estaba embarazada de su segunda hija, Sheila. Sin embargo, al hombre no le dio ni siquiera tiempo de salir por la puerta. La mujer tomó una escopeta y le dispararía en el pecho hasta dejarlo sin vida. Teresa explicaría en el jurado que ella hizo esta acción porque él la estaba golpeando y ella lo hizo en defensa propia para que éste ya no siguiera abusando de ella. Teresa argumentaba sin cesar que el disparo se había producido en defensa propia por temor a su propia vida. Pero el fiscal tenía todo muy claro. Esto había sido un asesinato en primer grado, el cual la acusaría de matar a su esposo a sangre fría e inventarse toda una historia para quedar libre de todo lo que había cometido. Cuando llegó el turno de palabra de Teresa, la mujer subió al estrado, rota de dolor, llorando y describiendo ante los miembros del jurado la supuesta historia de malos tratos que llevaba sufriendo a causa de su esposo. El abogado de ella tuvo un buen punto a su favor. Mencionó que ella lo había hecho en defensa propia, ya que ella se sentía asustada, traumada, que todo ese temor que tenía dentro de ese matrimonio la había llevado a cometer ese acto. Ella, sin embargo, dijo que estaba arrepentida de lo que había hecho y que se le diera otra oportunidad, ya que ella no iba a volver a cometer un acto de ese grado. El juez mencionó que el hecho de que ella estuviera embarazada no la llevaba a cometer el acto que ella había realizado. En el juicio, la familia de Sander mencionó que Teresa sí era capaz de cometer ese asesinato porque la habían visto reaccionar varias veces en contra de su familiar. El 22 de septiembre de 1964 y tras hora y 45 minutos de deliberación, el jurado encontró no culpable de asesinato en primer grado a Teresa Korn. Fue puesta en libertad de inmediato. Y fue aquí cuando el monstruo que Teresa llevaba adentro empezó a aflorar, comenzó a salir, comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y mencionar que sus hijos eran los causantes de todos sus problemas. El 9 de julio de 1966, Teresa se casó con el marino Bob Connor. La pareja tuvo 4 hijos: Susan en 1966, William en 1967, Robert en 1968
y a Terry. Pero sin embargo, este matrimonio sería igual al primero. Estaba lleno de violencia, estaba marcado por el alcohol, habían abusos, entonces ella estaba repitiendo un patrón. Teresa se divorció y se casó 2 veces más. Primero con Ron Pulliam y luego con Chet Harris. Su cuarto y último matrimonio duraría menos de 2 meses. Y esto pues llevaría a Teresa a su límite. Y a sus 30 años ya se había divorciado por cuarta vez. Esta ya se había salido de control. Alcohólica y completamente desquiciada, Teresa descargaba toda su furia, toda su rabia en contra de sus hijos. Comenzó a practicar toda clase pues de tortura en contra de ellos. Comenzó a obligarlos a sentarlos en el suelo de la cocina sin que estos movieran un solo músculo, para luego comenzar a abofetearlos. También pues les lanzaba cuchillos o les apuntaba a la cabeza con armas de fuego. Aparte que también les apagaba cigarrillos en su piel. Es increíble cómo una madre pueda pues descargar tanta frustración sobre sus hijos para llegar a cometer todos estos actos. Los niños tenían prohibido el hablar todos los actos que ella cometía en la casa, porque si estos pues los miraba platicando con un vecino les iba peor. A lo que los vecinos nunca llegaron a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en esa casa. Susan Sullivan, una vecina que fue de ellos, menciona que ella miraba que los niños pues eran un poco raros, pero jamás se imaginó que ellos habían pues estado siendo abusados de esa manera. Pero la torturadora, nombre con la que se le conocía después a Teresa, se ensanchó con su hija Susan y Sheila. Comenzó a adquirir un rencor sobrenatural para sus hijas. Ella cometería actos criminales en contra de sus hijas, para los cuales estos fueron detectados pues mucho tiempo después. Las chicas, como eran niñas pues muy bellas, tenían una belleza admirable, a lo que la madre comenzó a sentir una envidia enfermiza. Las acusó de que ellas eran brujas y que le habían echado algún hechizo a ella, lo que la estaba haciendo engordar, para que ella perdiese su atractivo físico. En una ocasión, Teresa depositó una olla de comida caliente entre las piernas de Susan. La obligó a comérsela entera y después le dio una tremenda paliza. La joven logró escapar y pedir ayuda a la policía. Pero cuando los agentes llegaron al domicilio, pues creyeron la versión de su madre Teresa, quien les dijo que la hija pues era rebelde, era malcriada y haría cualquier cosa por escaparse de su hogar. Incluso les mencionó que la niña tenía problemas mentales y que estaba necesitando pues un psicólogo. Tras aquella huida que Susan había realizado, pues Teresa la tenía completamente aislada, a tal grado que le daba paliza tras paliza por lo que ella había cometido. Esta implicaría a sus demás hijos en los hechos que cometía en contra de su hija Susan. Los obligó a atarla en la cama e irla golpeando, los ponía a turnarse, primero la golpeaba uno y luego otro. Les prohibió darle alimento, salvo 2 veces al día, y fue únicamente hasta que Susan juró y perjuró que ya no se volvería a escapar que estos decidieron pues desatarla. Ya en 1982 ocurrió una pelea entre madre e hija, por lo que terminaría en disparos. Vino Teresa y tomó una escopeta y le disparó al pecho de su hija, pero no la mató, por lo que ella vino e involucró a sus hijos, les dijo que la curaran. Ellos tomaron a su hermana, la metieron a la bañera y pues comenzaron a coserle la herida, a lo que nunca sacaron la bala. Así que es un argumento por el cual pues también pudo haber muerto Susan tiempo después, no sin antes enfrentarse nuevamente a su madre, la cual vino y tomó una tijera y se la ensartó nuevamente a Susan. Esta le lanzaba cualquier tipo de objetos a su hija, la torturaba constantemente. Susan necesitaba salir de ahí, de esa casa, pues desesperadamente. Entonces ella le prometió a su madre que si la dejaba marcharse, ella no iba a contar pues lo que le había ocurrido. A lo que la madre pues aceptó, pero le dijo con la condición de que iba a extraer primero la bala que llevaba ella dentro. Ella lo hacía para cuidar sus espaldas, para que no quedara ninguna sospecha de lo que ella le había realizado a su hija. Susan aceptó, porque de esta manera era la única forma en la que ella se podía marchar de ese lugar, pero nunca supo que esto le traería la muerte, ya que no resistiría pues que le extrajeran esa bala. El suelo de la cocina le sirvió a Teresa como una camilla de operaciones para extraerle la bala a Susan, y una botella de whisky serviría como anestesia para que la muchacha pues no sintiera el dolor. El momento había llegado.
Teresa tomó un cuchillo de la cocina y le abriría la herida a su hija Susan. Esta no logró sacarle el proyectil a la muchacha, sino que únicamente le causó un dolor extremadamente fuerte, lo que la conllevó a desmayarse en el instante. A pesar de los antibióticos que le dieron a la muchacha, esta no mejoraba, en vez de eso estaba empeorando. Comenzaba a tener una fiebre exagerada y empezaba a ver visiones. Esta gritaba constantemente del dolor, a lo que su madre, al ver que ella hacía esto para callarla, pues la amordazó, le puso un trapo en su boca, la ató de pies y manos a la cama para que los vecinos no se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y fue así como mejor decidió llevarse a la hija de la casa, la llevó cerca del puente de Place County. Allí la quemó viva, y no lo hizo sola. William y Robert, de 17 y 16 años respectivamente, la ayudaron en el asesinato. Era julio de 1984. Con la muerte de Susan, los hijos de Teresa comenzaron a sentir un pánico extremado hacia ella, por lo cual ellos la obedecían en lo que ella les dijera. Incluso esta llegó a obligar a su otra hija a prostituirse para ayudar a la familia. Pronto se obsesionó con que Sheila les mentía. Creyó que su hija estaba embarazada, cosa que no era cierta, y que además tenía una enfermedad de transmisión sexual y que ella la había contraído en el baño a causa de su hija. Como según Teresa, Sheila le decía mentiras, la comenzó a golpear, la abofeteaba, esta para que dizque hablara y dijera la verdad, a lo que por último la encerró en un armario con llaves sin dejarla salir de ahí. Sheila no podía salir de ahí bajo ningún punto. No podía ni beber, ni comer, ni dormir, a lo que ella pedía auxilio a sus hermanos, los cuales por temor de su madre, pues tampoco la auxiliaban. Ella comenzó a gritar, a llorar día tras día, noche tras noche, a lo que una semana después de esto, pues los gritos y llantos comenzaron a cesar, ya no se escuchaba nada de ella, a lo que se empezó a sentir un olor fétido dentro de ese armario. Fue cuando vino la madre y lo abrió y encontró ahí a su hija pues en estado fetal, ya sin vida. Se miró como que ella había querido salir escalando del closet, entonces ella cayó y como que se rompió el cuello al caer. Era casi finales de junio de 1985 cuando Teresa tenía temor de que los vecinos sintieran este olor fétido en su casa, y su plan fue llevar el cuerpo de su hija hacia las montañas. Los ejecutores de esta acción serían nuevamente sus hijos William y Robert, quienes llevarían a su hermana y la dejarían en medio de un campo, en un ataúd improvisado, el cual estaba cerca del aeropuerto Truk. Antes de marcharse, pues le prenderían fuego a este ataúd junto con el cadáver de su hermana. Horas más tarde, un vecino se encontraría con el cadáver de Sheila, ya quemado, a lo que éste dio aviso a las autoridades. Tras horas de búsqueda, de pistas y recogida de pruebas, y ante la imposibilidad de identificar el cuerpo, decidieron llamarla Jane Doe. Dieron un número de registro para cualquiera que supiera de esto informase. En cuanto Teresa se enteró de esto, tuvo miedo que la inculparan por el armario, así que ésta le pidió a su hijo pues que quemara toda la casa. El incendio quemó por completo toda la casa, a excepción de un mueble. ¿Cuál era? Pues era el armario en el cual había muerto la niña Sheila. Tras todo lo ocurrido, la madre decidió separarse de sus hijos y fue así como Teresa partiría por otro camino, pero Robert decidió seguirla, así que se fue con ella. Todos hicieron sus vidas, hasta que su otro hijo, tras el remordimiento y los cargos de conciencia, 9 años después confesaría todo lo que había ocurrido en esa casa, ya que en un episodio de American Mom Wins le había hecho abrir los ojos. Este sintió tanto remordimiento y tanto cargo de conciencia que decidió pronunciar todo lo que había cometido. Él relató los asesinatos de sus hermanas, a lo que dejó consternado a la población entera cuando se dieron cuenta de todo lo que había ocurrido. Mencionó cada tortura a la que sus hermanas habían sido sometidas por su madre y dio direcciones exactas en donde habían pues tirado los cadáveres y donde habían cremado a sus hermanas, a lo que la policía pues obviamente investigó y concluyeron que todo esto era cierto. Tras revisar expedientes anteriores, el detective descubrió que el informe sobre la desconocida Jane Doe, el cuerpo de Sheila, encajaba con el relato de Terry. No solo eso, sino también en el de la denuncia sobre el cadáver de Susan.
Tras identificar estos cadáveres, pues se fueron a apresar a lo que era Teresa, Robert y William, porque los tres estaban implicados en estos asesinatos. El 10 de noviembre de 1993, la policía localizó a la asesina en su casa de Salt Lake City. Ya no se apellidaba Connor, sino Cross, el apellido de soltera, y cuidaba a una anciana de 85 años, la cual era madre de su casero. Se le condenó por homicidio por tortura y por haber conspirado para que a sus hijas les cometieran estos actos criminales. En cuanto a la detención de sus hijos William y Robert, el primero fue puesto en libertad, mientras que el segundo fue declarado cómplice de la muerte de su hermana Sheila, ya que éste sí había estado involucrado con los crímenes de sus hermanas. Se le condenaría por 3 años en prisión, pero luego se le extendió a 8 años más porque fue encontrada pornografía infantil entre sus artículos personales. Robert a su defensa dijo: crecí en un manicomio básicamente, pero lo peor es que no sabíamos que era un manicomio. Él continuó relatando: realmente nunca admití o incluso supe que estaba siendo abusado o que mi familia estaba siendo abusada, porque pensé que eso era normal. Hay personas que están justificando lo que Robert hizo porque debido al temor de su madre, estaba cometiendo todos estos actos, pero otras personas mencionan que el aislamiento que él sufrió no era motivo para cometer dichos crímenes. Y pues no es ninguna justificación, pero hay que ver los hechos de cómo esta madre había criado a sus hijos, los había tenido en el aislamiento, ellos no podían tener otros amigos, ellos no podían comunicarse pues con sus vecinos. Todo esto los llevó a conocer un solo mundo, que era el mundo de violencia, el mundo en donde solo existía el dolor, la ira, el rencor, y estuvieron a tal punto en que explotaron y comenzaron a reaccionar igual que su madre. Teresa se declaró inocente de los cargos, pero al sospechar que uno de sus hijos declararía contra ella, debido a que había evidencia suficiente para recomendar la pena de muerte para su caso, decidió declararse culpable para rebajar su condena. El 17 de octubre de 1995, Teresa fue condenada a 2 cadenas perpetuas consecutivas, pudiendo salir bajo libertad condicional en el año 2027. Y de sobrevivir para ese entonces tendrá 80 años de edad. Durante el juicio, el magistrado mencionó que los crímenes que había cometido esta mujer iban más allá de lo creíble. Incluso su perfil criminal aparece en el llamado Índice de Maldad, una escala basada en las investigaciones del Dr. Michael Stone, donde describe a los peores asesinos y psicópatas de la historia. Según este experto, las motivaciones que llevaron a matar a Teresa Connor alcanzarían la categoría 22, la más alta contemplada, la de los psicópatas y torturadores. Y pues esta es una historia increíble, una historia que parece sacada de una película. Sin más que decirte, no olvides suscribirte a mi canal, dejar un like y compartir. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido este caso. Y si quieres que te esté narrando más casos, pues también déjamelo saber. Te espero en un próximo video. Bye.